amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Que nadie te quite la corona. Querido oyente, te recomiendo tener siempre en mano la Biblia para verificar todo dicho por el hombre. Es de sabio escudriñar las sagradas escrituras. Disfruta del mensaje. Un feliz sábado para todos. Dios nos bendiga. Son las 12 y 7 del mediodía. Vamos a procurar que el tiempito que nos queda sea un tiempo de bien provechoso. No sé si van a proyectar algo a los de megafonía. ¿Se había pasado algo para dejarlo allí proyectado? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Vamos a ubicarnos. Nuestra lectura bíblica fue el Salmo 46:1. Y es una promesa que el Señor le da a su pueblo. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta promesa que Dios nos ha dejado es la promesa de que siempre, sin importar cuán difícil sea el momento por el que estemos pasando, Dios estará a nuestro alcance. Hoy analizaremos la vida de un personaje o de unas personas que nos servirán como reflexión y como mejoramiento para nuestra vida espiritual. Hay una frase que me gusta mucho que dice: nuestro futuro no se adivina, se trabaja. Esta frase nos anima a pensar que hay un mañana glorioso, pero que hoy es el día de ese mañana glorioso, porque determina mi comportamiento hoy, mi comunión con Dios hoy, determina ese futuro glorioso. Me gusta mucho esa frase y quería que estuviera allí proyectada, no sé qué pasó, pero bueno, no olvidemos la frase. Y vamos a ubicarnos en el libro de Jueces, capítulo 13, y nos ubicaremos allí y vamos a ver si ustedes encuentran lo mismo que yo encontré hoy, y es que Dios ha enlazado la escuela sabática, el tema de la escuela sabática, con el sermón de esta mañana. Y yo digo, ¿cómo hace Dios para enlazar? Dios es sabio y Él está en todos y todo lo tiene organizado. Analizaremos la vida de un hombre que tiene un llamamiento muy especial, tan especial que solo lo vemos en por lo menos cuatro casos de la Biblia que yo conozca. Y es un llamamiento que se le hizo a Abraham. Viene un ángel y le dice a Sara, que ya no tiene edad de hijos, que va a tener un hijo y que ese hijo va a ser un hombre muy especial. Luego vemos un llamamiento que le hace Dios a la madre de Juan el Bautista, a los padres de Juan el Bautista, donde les declara que ese hijo, que ya no caben las posibilidades, también viene con una obra muy especial. Es el segundo. Y luego vemos el llamado de la mujer de Manoa y Manoa,
que viene un ángel y la mujer de Manoa era estéril. Y le dice el ángel que va a tener un hijo y que ese hijo va a ser muy especial. Y luego vemos a Jesús, cómo viene el ángel, llama a María, confronta a María y a José y le dicen que vendrá el Mesías de ellos porque vendrá a tener una misión muy especial. Y me maravilla saber que Dios está llamando de manera muy especial. Y que aunque para nosotros sea muy corriente que estemos aquí, por un minuto, recordemos cuándo y cómo nos llamó Dios. A manera personal, recordemos ese momento. ¿Se acuerda usted el día? ¿Lo que estaba haciendo? ¿Y cómo lo llamó Dios? Yo nunca olvido ese momento. Nunca olvido ese momento porque de ahí nace la historia de Esther. Esta Esther que está aquí para ese día futuro glorioso. Y vemos que estos padres que son llamados con este llamamiento tan especial, el ángel le da unas indicaciones a la mujer de Manoa. Y vamos a hablar un poquito de esos esposos unidos, de esos esposos comprometidos, de esos esposos que velan el uno por el otro, de esos esposos que están tirando juntos por la salvación. Y va la mujer de Manoa y le cuenta a Manoa, su esposo, que se le apareció un ángel, que era un hombre de Dios, que le dijo esas cosas, que la impresionó tanto que ella no alcanzó a saber cómo se llamaba, de dónde venía, pero lo que le dijo era extraordinario, y que iba a tener un hijo, y que eso era verdad, ella lo creyó. Y nos cuenta, el versículo 2 nos dice de Jueces 13, vamos primero a Jueces 13:1, dice, los hijos de Israel, por este momento los hijos de Israel estaban siendo hostigados por los filisteos. Se habían apoderado del pueblo de Dios y los tenían hostigados. Y entonces Dios ve necesario intervenir para liberar a su pueblo. ¿Cuánto ama Dios a su pueblo? Tanto que ha dejado el cielo para venir. Y viene y confronta a la esposa de Manoa. Y Manoa cree, la esposa de Manoa cree lo que le está diciendo este ángel. Ella podría haber dicho, no creo que sea verdad, se equivocó este hombre en decirme esto porque yo soy estéril, no puedo tener hijos. Pero ella se va con la convicción de que esto es verdad porque le dio una confianza, una credibilidad, el aspecto de aquel hombre que no podía ser mentira. Y cuando se lo dice a su esposo, este hombre también cree lo que la mujer le dice, tanto que el capítulo 8, el versículo 8, dice que Manoa empezó a orar y a clamar a Jehová para que el hombre que se le había aparecido a su esposa, él lo pudiera ver y hablar con él. Y fue tanta la fe de Manoa que Dios le concedió, dice, y oí tu oración. Y le concede, pero muy diferente, porque Manoa le estaba pidiendo que se le presentara a él. Pero el ángel nuevamente busca ¿a quién? A la mujer. No me voy a detener leyendo totalmente la historia, les estoy diciendo dónde estoy, para que ustedes vayan conmigo, porque si no, nos vamos a tardar muchísimo. Y quisiera que aprovecháramos el tiempo no se detiene, entonces para que lo aprovechemos al máximo.
Cuando la mujer vuelve a ver al hombre, ella sabía que su esposo estaba anheloso de conocerlo. Y lo primero que hace, me dicen las escrituras, es que la mujer se va despacio, corriendo, deprisa, muy deprisa, y llama a su esposo y le dice: ven, el hombre que me dijo estas cosas nuevamente está aquí. Y lo lleva con ella para que el hombre participe de las maravillas que Dios hace con los seres humanos. Y este hombre participa, lo ve, y él tenía una curiosidad. Me llama mucho la atención la curiosidad que él tenía. Él quería saber quién era, ¿cierto? Quería saber quién era y quería saber el nombre. ¿Se acuerdan ustedes de alguien que también tuvo un encuentro con un ángel y le decían: no te soltaré? No te soltaré, porque también tenía esa curiosidad, decía: hasta que me bendigas, porque yo sé quién es usted. Pero Manoa, cuando ve al hombre, le dice: ¿quién eres? ¿Eres tú? ¿Y qué responde ese ángel? Yo soy. ¿A qué le recuerdan las palabras yo soy? ¿Quién dijo eso? Era un calificativo de Dios, yo soy. Y luego, en el versículo 16, más adelante, él le dice: ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué le respondió el ángel? ¿Por qué preguntas mi nombre, que es admirable? ¿Otro calificativo del nombre de quién? De Dios. Le da la certeza que este acontecimiento, este evento, esto que Dios iba a hacer con la nación, con su pueblo, no era algo humano, venía y provenía de lo divino, que las manos divinas iban a intervenir en los asuntos humanos. Y nosotros, los seres humanos, a veces juzgamos por lo que vemos, y nosotros decimos: esa persona no tiene, ¿eso para qué nosotros desgastarnos ahí? Porque nosotros no vemos sino lo que está frente a nuestros ojos. Y quizás esta pareja estaban siendo desechados por muchos, porque también me dice las escrituras que estaban viviendo un tiempo donde el pueblo de Dios estaba totalmente descarriado, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Por eso los filisteos los tenían en sus manos, porque estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero esta pareja no se había dejado contaminar por la sociedad en que vivía. Esta pareja seguía orando y clamando. Esta pareja seguía pidiéndole a Dios que mostrara su grandeza en sus vidas, que ellos necesitaban la intervención del divino, que ellos creían que Dios había prometido que iba a regenerar y a recuperar a su pueblo. Ellos no habían perdido de vista el plan de Dios. Y por esta razón, Dios oye la oración de esta pareja y los bendice dándoles ese hijo, que luego ese hijo iba a ser, se le da unas indicaciones. ¿Qué tenía que ser esos padres? Un ejemplo para ese hijo. Le dice el ángel a la mujer: no debes beber vino, ni ningún fruto que venga derivado de la vid. No debes comer cosas impuras. Te debes conservar en santidad y en consagración, separada. Esa mujer quedó separada para el Señor, porque en su vientre estaba su hijo y no quería que las tendencias de su hijo fueran por culpa de esa madre. Las tendencias pecaminosas no fueran por culpa de esa madre que no se había separado y se había puesto en las manos de Dios. Así que estos padres tenían que ser un ejemplo para ese hijo, porque si ese hijo fallaba a lo que Dios le estaba pidiendo, no podían decir: lo vi de mi madre o lo vi de mi padre. ¿Será que Dios nos ha pedido algo diferente a nosotros, como esposas, como hermanas,
como hijas, como madres, como padres, como amigos. ¿Nos pide algo diferente el Señor? Seamos ejemplo. Dios quiere que seamos ejemplo. Luego, que la pone a ella para hacer a esos padres como ejemplo, le pide que eduque al muchacho en el voto nazareo, separado, que le metiera en su cabecita de dónde provenía él, que Dios mismo había venido a decir que era separado para su obra, y él debía creer esto, creérselo, y hacer el plan de Dios una realidad, porque era Dios quien lo estaba usando. Sansón no podía olvidar esto. Y yo me imagino a esa madre y a ese padre recalcándole esto a ese hijo. Tú eres un instrumento de Dios. Dios te va a capacitar para una obra grande. Tú serás el libertador del pueblo de Dios. Déjate usar por Dios. ¿Nos dice algo diferente Dios a nosotros? ¿O nos está hablando de la misma manera cada uno de nosotros? ¿Sí o no? Dios nos habla de esta forma, nosotros también. Pero este muchacho dejó de ser el niño que se puede correr, se sienta aquí y aquí se queda, o no me sale y listo, porque llegamos a una edad donde creemos que ya nos podemos mandar y yo decido lo que debo hacer. Pues Sansón llegó a su edad juvenil y Sansón no era tan fácil. Hasta este momento, Sansón se había dejado aconsejar y guiar por sus padres, pero dice que vio una mujer, ¿de dónde? Del pueblo enemigo, y le dice a sus padres, dámela, pero es, dámela, la quiero. Esa mujer es la que yo quiero. Yo no quiero lo que Dios dice ni lo que usted dice. Está bien ante mis ojos y eso es lo que yo quiero. Y a partir de ese momento, Sansón empieza a experimentar muchos cambios en su vida. Tiene afán de una compañera, tiene afán de un hogar. ¿Es malo eso? ¿Qué era lo malo? Que no estaba dejándose orientar por Dios, que estaba haciendo lo que él quería, que no estaba colocando su voluntad en las manos de Dios. Y déjenme decirle algo, que el hombre tiene, lo único que nosotros tenemos es voluntad. Y eso es lo único que Dios nos pide, voluntad. ¿Cómo salgo de esta situación? Voluntad. Si usted tiene voluntad, va a salir de ahí. Si usted tiene voluntad y lo deja en las manos de Dios, Dios hará milagros. Y vemos que Dios, hay un versículo acá que cuando el ángel se va de los padres y ya los deja y les dice lo que tienen que hacer, ellos le hacen sacrificio y Dios hace un milagro ante los ojos de ellos. Dice que en la llama del sacrificio se ve como el ángel que les había hablado se va con la llama, sube en la llama. ¿Se acuerdan ustedes de alguien que en carros de fuego fue trasladado al cielo? Dios les está dando tantas evidencias a esta familia de que Él quiere guiarlos. Él quiere guiarlos, así como nos ha dado tantas evidencias a nosotros de que quiere guiarnos todos los días de nuestra vida. Ahora, cuando él empieza a hacer su vida, dice que de camino a donde iba la mujer, se separa de sus padres y hace la primer proeza con el poder que Dios le da. ¿Y qué fue lo que hizo? Los que han leído la historia, matar un león. ¿Y cómo lo mató? Como matando un cabrito. Nosotros vemos un ratón y salimos espantados. Él ve ese león y se enfrenta contra él y con sus propias manos, sin ningún tipo de herramienta, lo mata.
y descubre ahí que está dotado de algo que todos los hombres quisieran tener. Aparte del dinero. Fuerza, ¿cierto? Fuerza. Cuando vamos al gimnasio hay hombres que son muy musculosos y ellos se miran en los espejos y son más vanidosos que nosotras las mujeres y ellos se ven, ¿saben? Sansón, aparte de ser joven, guapo, era una mole. Este hombre tenía una apariencia física, yo me imagino que espectacular. ¿Cómo mantenía esas filisteas? Loquitas. Este hombre era un enamorado, él no sabía cómo coquetear y a todas las dejaba derretidas. Y empieza a explorar el don que Dios le da. Y entonces ve que esto lo hizo con mucha facilidad. Y va, y antes, hermanos, vea, cuando nosotros nos arriesgamos con el pecado, antes de terminar el pecado, ya estamos sufriendo las consecuencias. Estaba en la fiesta, en el banquete, y ya la mujer que había escogido, ya lo había traicionado. Y aparte de eso, luego esa mujer que él tanto le había gustado, se la entregan a su mejor amigo. Humillación tras humillación. Pero esto no era suficiente para Sansón. Eso no es nada, como dicen los jóvenes cuando estamos jóvenes, ¿no? Eso no es nada, vamos para adelante. Y cuando nos empeñamos en el pecado, tristemente, hasta que no estamos derrotados, no nos dejamos ayudar. Porque seguimos parados diciendo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero sí pasa, sí pasa. Ahora Sansón usa esa fuerza al verse traicionado y al tener que cumplir su palabra, porque tenía que darle los vestidos y lo que él pensaba que iba a hacer para sí, ahora lo tiene que dar y dice que mata ¿cuántos hombres? 30 hombres para conseguir y quedar el bien. 30 hombres él solo. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Pero su fuerza estaba ahí. La fuerza que Dios le daba para derrotar a los enemigos con el plan de Dios, la estaba usando para su propio beneficio. Como quizás usamos nosotros nuestros dones y talentos para nuestro propio beneficio, porque no queremos emplearlos para Dios. Porque el plan que Dios tiene no es como mi plan. Porque los planes que yo tengo trazados no son los mismos de Dios. Y como no se parecen, a mí no me gusta. Porque a mí me gusta hacer lo que yo quiero. Porque yo quiero hacer las cosas a mi manera. El hombre, ¿por qué se mete tanto en problemas? Porque quiere ayudarle a Dios. Y cuando queremos ayudar a Dios, terminamos muy mal. Ahora Sansón está haciendo una tarea al revés. Ahora Sansón está en serios problemas. Pero todos estos errores, en lugar de llevarlo a reflexionar, lo llevan a crecer su ego, a hacerse más importante, porque ve que la fuerza que está desarrollando le está creando una fama. Esa fama de que cantamos bonito, predicamos bueno, somos muy dadivosos, somos los primeros que llegamos, los últimos que nos vamos, no nos perdemos un culto. La voz, esa fama que nos sabe mucho, se conoce toda la Biblia, espíritu de profecía se lo ha leído todo, es vegetariano, no va al cine,
no toma café, no come carnes, viste largo. Eso nos gusta, eso llena nuestro ego. Eso los músculos los empezamos a ver grandes. ¿O me pasa solo a mí? Yo los veo a ustedes muy juiciosos. Eso como que me pasa solo a mí. Ojalá sea a mí solamente que me pasa eso. ¿Me nombraron? Yo estoy ahí en primera fila. Eso es que yo voy derechito. Nos parece que no falta, sino que el techo se levante para poder avanzar. Sansón empezó a llenarse de ínfulas, a engordar su ego, y al ver que era temido, empezó a sentirse, los jóvenes, yo digo que los jóvenes, la juventud es atrevida. Cuando vamos envejeciendo, nos vamos opacando. Ya, pero es bueno, también es bueno. Pero si los jóvenes pueden aprender siendo jóvenes, es mejor. Yo he tenido que aprender ya ahora de vieja, porque de joven dilata. Entonces, ahora ya Dios me aplaca, y aunque a veces me levanto, vuelve y me aplaca, y así vamos. Necesitamos dejar de vernos en el espejo de nuestra vanidad. Necesitamos dejar de ver en nosotros eso que escuchamos que dicen de nosotros. No lo creamos. ¿Saben ustedes que hay muchos hermanos aduladores? Y la adulación no es de Dios. Cuando usted a alguien lo alabe mucho, huya de ahí. La adulación no es de Dios. Hay que admirar, hay que agradecer, hay que decirle al hermano cuando hace las cosas bien hechas, pero sin olvidar, recordándole al hermano que eso que tiene no es suyo, es de Dios. Es de Dios. Ahora, vemos a Sansón que luego, lleno de venganza, porque eso dice las escrituras, lleno de venganza. ¿Qué hace Sansón? Cuando ve que le entregan, va por su mujer, paga lo que debe y viene a recoger a su mujer, y cuando dice no, se la entregaron a su amigo, dice, lleno de venganza contra los filisteos, ¿qué hace? Dice, vamos, lleven, átenme y hagan como que me entregan a los filisteos y me dejan allá en la mitad del campamento de los filisteos. Que con toda la fuerza que yo tengo verán lo que les voy a hacer. Y mira, Dios es tan misericordioso que aún en los momentos más llenos de petulancia nuestra, Dios nos saca. Dios nos saca. Dios es tan maravilloso que a veces por no dejarnos arruinado, nos saca de ahí. A ver si aprendemos la lección. Pues efectivamente se hizo el plan y dice que ¿a cuántos filisteos mató en aquella ocasión? A 1000. A 1000. Allí en este momento, a 1000. Estaba matando a los filisteos por mandato de Dios, le había pedido a Dios si era así, que eso era lo que Dios quería. ¿Estaba haciendo lo que Dios quería? ¿O estaba haciendo lo que le salía de su carnal corazón? Eso era lo que le estaba haciendo. Lo que la carne le exigía, eso hacía Sansón. Luego hay otro evento que hace Sansón. Sansón hace muchas cosas. Hay otro evento que hace y es que busca una ramera. ¿Qué hace? Un hijo de Dios que había hecho pacto con Dios. Si él conservaba el voto nazareo, Dios le iba a dar la fuerza para vencer e ir hasta el final con él. Pero
Sansón solo quería los beneficios de Dios, como nosotros o como yo. Los beneficios de Dios son muy buenos, pero las responsabilidades que tengo con Dios después. Ahora no. Señor, déjame hacer esto, que yo después lo escucho y hago lo que usted quiere. Es que yo sé lo que tengo que hacer, pero no, después. ¿Pasa eso con nosotros? Me falta cambiar, Señor. Soy muy intolerante. Señor, me da pereza madrugar. No quiero orar. Pero después, yo sé que hay que orar, yo sé. A veces esa voz apaciguando, tratando de callar el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Pues para que tengamos una media idea de quién era Sansón, dice que lo vieron entrar donde la ramera y los enemigos dijeron, lo vamos a esperar aquí. Y en la madrugada, en la mañana, cuando él salga, lo vamos a prender. Pero Sansón era un zorro. Era un zorro. Sansón ya iba, él tenía todo planeado. Él decía, si me salen por aquí, yo hago así. Si me entran aquí, yo salgo por allí. Él la tenía toda, una inteligencia. Pero ahora lo esperaban en la mañana y él sale a la medianoche. Y se quedaron esperando, hermano. Se quedaron esperando a Sansón porque no lo hallaron. Y aparte de esto, le dice, y les voy a demostrar que conmigo no se deben meter. Porque es que yo vea. Dice que arrancó la puerta. ¿Saben ustedes cuánto pesaba esa puerta con sus goznes sí, como sus basas, las columnas, los pilares cerrojos con los goznes? Hermano, no vino y la trozó y la puso ahí, y la movió y la dejó ahí tirada. La arrancó totalmente y la subió una cuesta y la dejó para que vieran y temieran de quién era Sansón y la fuerza que tenía. ¿Cuánto pesaba esa puerta? ¿Alguien investigó cuánto pesaba esa puerta? ¿Cuántos kilos ustedes creen que pesaba esa puerta? Toneladas. ¿Quién era? Una mole, una bestia. ¿Quién siente miedo al lado de ese hombre? Una mole. Y empezaron a mirar los enemigos. Ese no es cualquiera. Y miren que luego van a buscarlo y van a Judá, van. Y cuando llegan allí los filisteos, los de Judá le dicen, ustedes, ¿por qué nos van a hacer daño a nosotros? Nosotros no tenemos culpa. Le dicen, no, si ustedes nos entregan a Sansón, no los vamos a matar, no les vamos a hacer nada, pero entréguenos a Sansón. Y se fueron 3,000 a buscar un hombre, un joven. ¿Quién era Sansón? 3,000 para capturar a un hombre. Y aparte de eso llegan por las buenas. Por las buenas. No le llegan zapateando ni hablando fuerte, por las buenas. Sansón, mira. Y Sansón nuevamente muestra su inteligencia. Tranquilos, no pasa nada. No me hagan daño. Prométanme que no me van a hacer daño. Y dice que en esta ocasión Sansón llegó a este campamento y mató a todos estos hombres con la quijada de un asno. No tenía espada, no tenía, con la quijada de un asno. Pero esto engordaba cada vez más el ego de Sansón. Y Sansón parece que no tiene límites. Y vuelve y busca a una filistea.
¿No habían mujeres en el pueblo de Dios? ¿No habían jóvenes en el pueblo de Dios? Pero Sansón ya estaba contaminado con el mal y solo buscaba el mal. Tristemente, esa fue la perdición de Sansón. Buscar el mal. Bienaventurado el varón, dice el Señor, que no se contamina, que le huye al mal, porque el mal es peligroso. ¿Quién de ustedes quiere abrazar carbón encendido sobre su pecho? Eso es buscar el mal, poner carbón encendido sobre el pecho. Pero Sansón le gustaba la adrenalina, a él le gustaba la tensión, él quería emoción, él quería estar allí dándoselas de muchacho loco. Sansón infiel, pero Dios siempre fiel. Siempre fiel. Porque aún en los peores momentos y en las peores decisiones que tomó Sansón, dice, el Espíritu de Dios vino a Sansón y le dio fuerza. Recobraba la fuerza porque el Espíritu de Jehová venía y lo poseía y lo sacaba bien de todo esto. Pero cuando conoce a Dalila, que todos nos sabemos esa partecita de la historia, ¿verdad? Una filistea, se enamora de ella, toma vino con ella, pasa tiempo con ella y le hace Dalila 3 veces le hace una pregunta: ¿de dónde depende tu fuerza? Y Sansón le responde: si me haces esto, perderé mi fuerza. Y la mujer va y le dice, porque ya le habían pagado a esa mujer, ella ya lo había vendido, el amor de su vida lo había vendido. Sansón nunca experimentó el amor, porque el amor no se encuentra con el enemigo. El amor se llama Dios. Y solo cuando buscamos a Dios encontramos el amor. Así que la traición estaba ahí a flor de piel. Y vuelve y le pregunta: ¿de dónde depende tu fuerza? Cuando ya ve que se pudo liberar. Y vuelve y le responde Sansón: si haces esto, si haces aquello. Todo era un juego para Sansón. Esto era un juego. Sansón nada se lo había tomado en serio. Era un juego. Como quizás puede ser nuestra salvación hoy para muchos, un juego. Estoy hasta mediodía en la iglesia, después de mediodía me voy, por la tarde me voy con mis amigos, tomo cerveza, me voy a bailar. ¿Quién se va a dar cuenta? Pues me voy para otro lado, no importa. No se vive así a veces. Aquí cantamos, oramos y salimos de acá, decimos vulgaridades, hablamos como los demás. No se vive eso. Y no tenemos la edad de Sansón. Porque a veces escudamos que porque son jóvenes. No. Si nos hemos encontrado con nuestro Dios, tiene que haber un cambio en nuestra vida. No es si queremos, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Ahora, por tercera vez le pregunta a la mujer y Sansón vuelve y le sale con sus cosas. Y entonces la mujer empieza a hacer lo que derrite a los hombres. Pataleta, berrinche, dice Iván. Tú no me amas. Si me amaras me declararías la verdad. Y dice que ella lloraba desconsolada. Ay, qué pesar. Sansón fue enternecido por esas lágrimas. Convencido Sansón.
muy inteligente, pero era muy tonto con las mujeres. En Colombia se dice que en cojera de perro y lágrimas de mujeres no hay que creer. Apréndase en ese dicho, muchachos. Miren, Sansón se dejó derretir por las lágrimas de esta traidora. Y cuando le declara la verdad, a la cuarta vez le dice: mira, te voy a decir la verdad. Soy voto nazareo, mi fuerza radica en el cabello. Si me cortas el pelo, perderé totalmente la fuerza. Pregunto, ¿estaba convencido Sansón que su fuerza provenía del cabello? Estaba convencido, pero no era de ahí. Estaba engañado. Se había mezclado tanto con la idolatría, con la falsedad, con la mentira, que ya él había perdido de vista a Dios. Ya había perdido de vista lo que Dios quería hacer con él, lo que sus padres tanto le habían dicho, lo que Dios le mostraba, la fuerza que poseía, las victorias que Dios le daba. Hermanos, el pecado nos enceguece a tal punto que nos engaña. Creemos que vamos derechitos, creemos que tenemos la razón, creemos que estamos haciendo las cosas bien, creemos que Dios tiene que esperarse, pero se nos olvida que somos carne, que somos nada, porque si quitamos a Dios de nuestras vidas, no queda nada, demonios andantes. ¿Cómo hace una persona para arrancarle el rostro a otra persona? Para descuartizarla. ¿Hay humanidad en una persona de esas? ¿Hay humanidad? No hay humanidad, son demonios. Eso queda de la ausencia de Dios en nuestras vidas. Y más después de conocer el misericordioso amor de Dios. Ahora, me recuerda cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde y le hace la segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde con humildad y sencillez de corazón. Y la última vez que Jesús le pregunta, dice: Señor. Y yo me imagino a Pedro bajando su mirada, guardando su voz de dolor, reconociendo que no es merecedor, que él le falta amar más a Dios, que no ha dado todo el potencial, y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que mi voluntad la he puesto en tus manos. Pero aquí Sansón, si le hubiese contestado a la mujer: mi fuerza viene de Dios, ¿qué hubiese podido hacer Dalila contra él? Pero no le dio la honra y la gloria a Dios en el momento que Dios lo necesitaba para dar esa honra y gloria. No testificó en el momento que Dios le estaba dando la última oportunidad de reconocer que en el ser humano no hay nada que nos haga actos para la salvación. Que somos salvos solo por medio de Jesucristo. Que somos limpios por medio de su sangre. Y que si no hay confesión y dolor de pecado, no puede haber transformación en nuestra vida. Y entonces viene la caída, lenta. Esa caída era lenta, pero llegó, porque dice que raparon toda su cabeza y llegaron y acabaron con Sansón. Pero me glorío en mi Dios y me encantaría que ustedes también, porque cuando estamos en el polvo,
Cuando caemos allí, Dios muestra su poder maravilloso. Cuando el ego se deja en el suelo, cuando dejamos que Dios haga su trabajo, no importa que se rían de mí, no importa que me humillen, no importa que se den cuenta que no he sido sincero. ¿Qué me importa a mí eso? Si hoy puede ser un nuevo comienzo. Sansón cayó. Dice que le sacaron los ojos. ¿Qué hacía caer a Sansón? Sus ojos. Él veía a las mujeres y eso era su debilidad. Ahora Sansón queda sin ojos. Ya no podía verse los músculos, ya no podía ver las muchachas. Ahora Sansón tiene que ver hacia adentro. Ahora es el momento de Sansón reflexionar. Ahora es el momento de Sansón hablar con Dios. Y cuando dice que llevaron a Sansón en tal humillación que lo pusieron a una pila, era una mole y había que aprovechar eso, como las bestias para moler. Y los niños iban, y yo me imagino a esos niños tocándole por aquí y él a darles y ellos corriendo por allá, burlándose, fatigándolo, humillándolo, pagando cárcel. Y los enemigos victoriosos, felices, tanto que hicieron un banquete. Y habían 3,000 personas en aquel banquete. Y dicen, vayan, traigan a Sansón que estamos haciendo sacrificio. ¿A quién? A los dioses de ellos. Y ahora es cuando el Señor dice, Sansón, tu comienzo fue perdido, pero tu final es glorioso. Porque ahora Sansón tiene tiempo para Dios. Ahora Sansón tiene tiempo para recordar. Ahora Sansón se doblega ante su Dios. Ahora Sansón ve la necesidad de decir, Señor, ten misericordia de mí, porque no soy nadie. Porque ahora se han apoderado mis enemigos de mí. Se burlan, me humillan y me lo merezco. ¿Ustedes creen que Sansón estaba escondido diciendo, ¿por qué me pasas tú a mí? Hermanos, nosotros nos revolcamos en el pecado, le damos la espalda a Dios y después decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Se van los muchachos, buscan rameras, se acuestan con ellas, les da sida, vienen y pelean con Dios. ¿Cómo es eso? Embarazan la novia, pasan todos los límites y después están bravos, enojados, Dios les debe. ¿Qué es esto? Pero ahora Sansón se hace responsable de sus acciones. Y vamos al último, al final, que el tiempo se nos fue. Yo me voy emocionando, hermanos, me voy emocionando. Y vemos a Sansón, donde dice, aquí, que quiero mirar mi apuntecito acá. Ahora Sansón dice, Señor, léalo mi hermana, léalo fuerte. 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos con dos ojos. Asió luego Sansón, después de haberle dicho a los chicos, pónganme en las columnas, era muy inteligente, pónganme en las columnas, una mano aquí y otra allá. Ella tenía planeado todo. Los filisteos estaban haciendo fiesta, pero se les olvidaba que Dios busca a los humildes, a los sencillos, a ese Sansón que ya estaba en esa condición, a lo que yo no buscaría. Porque nosotros vemos condiciones, a nosotros dice, únase para que hagan eso, buscamos los que más saben. Dios busca a los que no saben, porque en esos es que se manifiesta la gloria de Dios.
Ahora, entonces, Sansón dice, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos, el 30. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Ahora vemos a Sansón pidiéndole a Dios, Dios, yo voy a hacer esto, sé conmigo. ¿Saben por qué es bueno las equivocaciones? Las equivocaciones son hermosas cuando aprendemos la lección. Cuando podemos visualizar el mal que he hecho y cómo Dios me restaura y me perdona. Pero eso que ya he hecho, no lo debo hacer más. Eso se llama dolor por el pecado. ¿Pecamos? Sí. ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Cuántas veces? Muchas. Pero reflexionas, te mides, pesas en la balanza de Dios tus acciones. Eres prudente. Le pides a Dios dirección antes de hablar. Metemos la pata porque no pedimos a Dios. No pedimos a Dios dirección. Después de, sí, como Sansón. Ahora Dios, me encanta mi Dios. Amo este Dios porque escucha a Sansón y le devuelve la fuerza. ¿Quería Dios que Sansón muriera allí? Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se devuelva de sus malos caminos. Hermanos, no es tarde, hemos pecado, le hemos fallado a Dios, pero hoy es el día de la salvación. Hoy hay gracia, hoy hay perdón, hoy está ofreciendo Dios su sangre. Quiero pedir a todos los Sansones, solo a los Sansones, que se arrodillen. Solo los que se consideren Sansones. El resto se puede quedar como está. Señor, transfórmanos. Esa será la oración que haremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, ha llegado este momento solemne donde tenemos que reconocer, porque a ti no te podemos mentir, Señor, que hemos pecado y hemos hecho nuestra voluntad en lugar de la tuya. Que clamamos a ti solo cuando ya hemos pecado. Levántanos, Dios, si es tu voluntad. Regálanos esa fuerza que tú tienes para cada uno de nosotros. Esa fuerza para vencer en esta generación que se daña, Dios, que está podrida, que está infectada, Dios. Ayúdanos a ser la luz, la sal de la tierra, a mostrar tu poder, porque nosotros no somos nadie, Padre. Ayúdanos a recordar el momento en que nos llamaste, porque tienes un plan trazado para cada uno. Ayúdanos a darte nuestros dones y talentos en gratitud a la salvación. Levántanos, Padre, creyendo que tú eres poderoso para romper todas nuestras cadenas, que nos limpiarás de todas nuestras malas inclinaciones, pasiones bajas. Dios, ayúdanos para que nuestras pasiones bajas puedan ser puestas en tus manos, para que nuestra lengua pueda ser purificada con tu espíritu, para que de esta manera, Señor, podamos ser un pueblo santo, haciendo tu voluntad. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Padre eterno, y gracias por traernos a este momento donde reconocemos nuestro pecado. No nos dejes pecar más, Señor. Gracias, muchísimas gracias por ser tan generoso y regalarnos tu perdón. En Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor. Amén.